lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:45 en la mañana. Abordemos los temas políticos. Hace exactamente una semana, el presidente de la República, el lunes de la semana anterior, en un acto público en el norte de Quito, presentó 8 preguntas de su intención de pedir al país un pronunciamiento popular por la vía de un referéndum. Digo referéndum porque las 8 preguntas tienen que ver con modificaciones a la Constitución. Esas 8 preguntas están divididas en 3 ejes, 3 preguntas vinculadas al eje de seguridad. Plantea la participación complementaria siempre de Fuerzas Armadas cuando la policía así lo requiera, no solamente en estados de excepción. Plantea la extradición de los ecuatorianos cuando sean requeridos por otros países por delitos transnacionales, y plantea una modificación para garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado en el ámbito administrativo y disciplinario. En el eje de institucionalidad plantea otras 3 preguntas: la reducción del número de legisladores, plantea que la legislatura retome la capacidad constitucional de designar autoridades de control, y también unas normas vinculadas a la situación de los adherentes, que se eliminaría ese término adherentes y se convertiría en afiliados de los movimientos políticos, como pasa con los partidos políticos, y 2 preguntas relacionadas con el tema de ambiente. Una semana recién de debate en el país. Estamos en la expectativa de lo que puede eventualmente resolver la Corte Constitucional. ¿Cómo Unidad Popular analiza este escenario político? Recibimos aquí en nuestra mesa de trabajo a Giovanni Atariguana, el director nacional de esta organización política. Giovanni, ¿cómo está usted? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, Belkis, un abrazo y un saludo a toda la audiencia de Sonorama. Gracias. ¿Qué valoración tienen ustedes sobre estas 8 preguntas de la intención de consulta popular del presidente? Fabricio, nosotros como Unidad Popular creemos firmemente que el pueblo tiene que ser consultado y tomar decisiones sobre el rumbo del país. Eso es democrático. Pero visto las preguntas y sobre todo las intenciones del presidente Guillermo Lasso, pensamos que la consulta de Lasso no es la solución para los problemas de la población. Porque ninguna de las 8 preguntas va a contribuir de manera alguna a enfrentar, por ejemplo, el costo de la vida, la pobreza, el acceso a educación, a salud o la generación de empleo, porque se convierte en una gran cortina de humo que pretende que nos olvidemos de 15 meses de una gestión desastrosa por parte del gobierno nacional, y al final del día la intención velada, en la pregunta número 6, es concentrar en el presidente Guillermo Lasso todas las funciones del Estado a partir del nombramiento de los organismos de control. Desde ese punto de vista, entonces, la consulta de Lasso no es la solución y va a ser negada por el pueblo ecuatoriano. Cortina de humo, Giovanni, bienvenido nuevamente. Cortina de humo, cuyo único fin entonces tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. Tiene que ver con 15 meses de una desastrosa, incapaz e indolente gestión del presidente Guillermo Lasso. Los problemas que afronta la población tienen otras urgencias. No hay medicinas todavía en los hospitales, no hay inversión en el tema educativo. Hace pocas semanas, más de 300.000 jóvenes dieron el último examen Transformar, buscando un cupo en la educación superior. Y la mitad de ellos no van a tener cupo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el gobierno está empeñado, está obsesionado con una política de austeridad del Fondo Monetario Internacional. Estamos acabando prácticamente, entrando al último trimestre del año 2022, y la ejecución presupuestaria no llega ni al 50%. Es decir, son otros los temas que el pueblo ecuatoriano reclama solución. El día de mañana, por ejemplo, Belkis, los afiliados, el seguro campesino, los jubilados, en general los empleados públicos y privados, vamos a ir a las calles para exigir al gobierno que pague su deuda, sus obligaciones legales con el IES, en salud y en el tema de pensiones jubilares. El próximo 30 de septiembre el Ecuador tendrá que discutir la proforma presupuestaria, y entonces queremos saber a dónde se va la plata de estos altos ingresos petroleros que hemos tenido, que van a superar en este año cerca de 3.000 millones de dólares. No están en educación, no están en salud, no están en el desarrollo del pueblo ecuatoriano. Entonces, son los verdaderos problemas. Ninguno de los temas planteados por el Ejecutivo en esta intención de consulta popular, y le sigo llamando intención porque no sabemos qué va a resolver la Corte Constitucional, ¿no le parece ninguno de los 8 temas importantes, Giovanni? A ver, los temas como seguridad son importantísimos. Las familias ecuatorianas viven en la zozobra, pero está mal que el presidente de la República quiera aprovecharse de esa
de ese sentimiento para llevar el agua a su molino y buscar una aprobación que no la tiene. Veamos, el tema de la delincuencia, Fabricio, no se resuelve militarizando el país. En cerca de 477 días que lleva el régimen, más de 200 días hemos estado en estado de excepción, vale la redundancia. Y se han militarizado el país, solamente la zona 8 que acaba de refrendarse o ampliarse el estado de excepción. Hablamos de Guayaquil, San Borondón y Durán, la zona 8. Efectivamente, han tenido militares todo el tiempo y las muertes violentas han superado las 1000. El tema es que si hay pobreza, si no hay empleo, si no hay políticas públicas de forma integral, muy difícilmente se va a combatir la inseguridad. El tema es que no solamente eso, porque por un lado tenemos a la delincuencia común, cuya causa ciertamente está asociada, entre otros factores, a la pobreza, al desempleo, etcétera. Estamos enfrentando una situación de delincuencia organizada, penetrada en el Ecuador. Precisamente este nuevo fenómeno tampoco se puede resolver solamente declarando entre comillas la guerra, porque suena muy bonito, pero veamos la experiencia de Colombia y de México. En el caso de México estamos hablando de varios años donde el ejército mexicano ha intervenido militarmente y los resultados son más muertos, penetración del ejército mexicano, y no se terminan las causas, porque el tema del narcotráfico también es multifactorial, tiene que ver con la demanda que tienen los consumidores en el norte, Estados Unidos, Europa, tiene que ver con la pobreza de nuestros países y tiene que ver con la incapacidad de los gobiernos. Vamos a un tema, a propósito de ese tema lamentable de la abogada en la Escuela Superior de Policía en estos días. O sea, hay otras medidas que no necesitan consulta popular. Hay que depurar la fuerza pública, Fabricio, porque no es posible que efectivamente la policía, ya nos olvidamos de los narcos generales, nos olvidamos que hace 10 meses en manos de las Fuerzas Armadas un radar inaugurado con bombos y platillos en Montecristi por el presidente Guillermo Lasso simplemente se dañó, se saboteó, y lo que es más grave, 10 meses después el gobierno no da respuestas. ¿Por qué no se ha reactivado? ¿Por qué no se ha reparado? ¿Por qué no se ha reemplazado? El narcotráfico implica entonces, el combate al narcotráfico implica fortalecer la fuerza pública, depurarla, tanto Fuerzas Armadas como policía, pero también medidas concretas. 15 meses del gobierno de Guillermo Lasso y todavía está pendiente el tema de las aduanas. Entonces, más allá de que vayan por mar o por vías escabrosas, resulta que el mayor tráfico de drogas está yéndose por los containers de las aduanas. No hay escáner, Fabricio. Ahora bien, Giovanni, ¿cuán complejo, y políticamente hablando, cuán complejo le resulta al gobierno de turno la depuración de la fuerza pública? Bueno, el gobierno de turno debería tomar las medidas suficientes para sacar al país adelante. No nos olvidemos que Guillermo Lasso dijo que en 100 minutos iba a resolver todos los problemas. Y lo que hemos visto en el costo de la vida, en el tema de reactivación económica, en los derechos sociales y en el tema de inseguridad, es total incapacidad. Sus detractores a ustedes les acusan de haber apoyado a Lasso. Correcto. En segunda vuelta. En segunda vuelta, Fabricio... Porque está claro que el candidato en primera vuelta de ustedes era Yacu Pérez. Pero que en segunda vuelta sus detractores dicen que ustedes apoyaron a Lasso. Mire, nosotros llamamos a votar nulo y fuimos parte de las fuerzas políticas y sociales que hicimos campaña y buena parte de la población nos acompañó y el nulo ganó en varias provincias por sobre los dos candidatos finalistas a los que consideramos parte del pasado, de quienes ya gobernaron. ¿Usted jamás pidió el voto por el presidente Lasso siendo candidato? ¿Por el candidato Lasso para que sea presidente en segunda vuelta en 2021? Nunca. ¿Nunca lo hizo? Nunca estuvimos aquí llamando a votar nulo, Fabricio. En el 2017, en otro contexto, para salir de Lenín Moreno y del correísmo, llamamos a votar por Lasso. Pero en el 2021, luego del fraude contra Yacu Pérez, quedando absolutamente claro cuál era el proyecto político, nosotros hicimos campaña expresamente por el voto nulo. ¿Ustedes en 2021 llamaron a votar por Lasso? No, votamos nulo. No, en 2017. Ustedes 2017 en otro por contexto. Lasso. En otro contexto. Ustedes, Unidad Popular. Por supuesto. Es que me extraña, ¿no? Por la condición ideológica de ustedes. ¿Cómo llaman a votar por Lasso? Contrapuesto. Claro. No, eso es un tema que lo debatimos y que nos acompañó la mitad de la población, Fabricio, porque se trataba de salir de 10 años de corrupción y autoritarismo. Pero aquí y ahora de el eso, debate... mirando ahora la realidad o el escenario actual, ¿qué concluyen?
No nos equivocamos del 2021 y por eso ya vamos a votar nulo y tenemos toda la capacidad para decir muy bien, frente a un gobierno incapaz, indolente, que sigue las recetas del Fondo Monetario Internacional y que hoy quiere concentrar todos los poderes, Fabricio, es indispensable efectivamente enfrentarlo en todos los temas. Ahí hablando justamente de lo que está diciendo, dejo el tema seguridad, el tema de institucionalidad. Yo sostengo, lo comenté la semana anterior, yo sostengo que el eje de esta intención de consulta popular es el Consejo de Participación Ciudadana y el Control Social y la capacidad de designación de autoridades de control. ¿Usted coincide con eso? ¿Usted cree que ese es el verdadero corazón de la intención de consulta popular? Es el corazón y como decían nuestros abuelos, hay que leer la letra pequeña. ¿Y qué dice la letra pequeña, Giovanni Treguana? La letra colorado, el anexo, la pregunta número 6. Dice que se quitan las atribuciones al Consejo de Participación, va a nominar la Asamblea, pero de ternas que vienen del Ejecutivo, del Presidente de la República. Primero, de golpe y porrazo, se quita el derecho de los ciudadanos de postularse, Fabricio. Porque entonces un profesional, a un abogado, un auditor que quiera concursar por sus méritos para ser contralor o fiscal, ya no lo puede hacer, salvo que haga lobby y se entregue de cuerpo y alma al poder político. Y en segundo término, ¿cómo así el Contralor General del Estado, que debe velar por los fondos públicos en todas las circunstancias, va a depender de la Presidencia de la República? ¿Cómo así la Fiscalía General del Estado? El pueblo ya vio qué pasa cuando los fiscales están al servicio del poder político. Hay impunidad. Ahora mismo está pendiente, Fabricio, varios temas como el caso Danubio, el tema de las aduanas, que requieren de una acción de la Fiscalía independiente. Entonces, si la fiscal o el fiscal va a venir de una terna del Presidente de la República, adivinen si va a investigar. El Defensor del Pueblo, Fabricio, que es un organismo cuya función es defender a los ciudadanos y ciudadanas de posibles abusos del poder público, no puede venir su nominación de una terna del Presidente de la República. ¿Quién nos va a defender a los ciudadanos? Y algo que nunca ha pasado, por lo menos formalmente, es que el Presidente de la República ponga también las ternas para la función electoral. Entonces sí, es el corazón de la consulta. Es decir, nos quieren engatusar, vender gato por liebre, y el remedio es peor que la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad en este momento? Bueno, que no ha habido, desde que el modelo constitucional de 2008, de los concursos, ni en el tiempo de Correa, ni en el tiempo último, ha habido transparencia en los concursos. ¿No es cierto? Que es lo ideal, que gente con mérito, efectivamente, con veeduría ciudadana, con derecho a impugnación, lleguen los mejores. Eso se ha pervertido por las fuerzas políticas. Pero el remedio que hoy nos plantean es que ahora prácticamente el presidente a dedo nomine contralor fiscal. ¿Cuál debería ser el remedio entonces, Giovanni? Bueno, podría buscarse un tema de que la propia Asamblea haga la nominación, pero en base a concurso, pues, Fabricio. No en base a ternas. No base a ternas, porque aquí hay un derecho que está en la Constitución y la Corte debe poner atención a eso. El tema del derecho a postularse. Los mejores hombres y mujeres, reitero, en el modelo por lo menos teórico de la Constitución, pueden decir, bueno, esta es mi carpeta, mi trayectoria, y yo quiero ser Contralor General del Estado, califiquen mi Pero eso no ha carpeta. pasado en los concursos, perdón, Belkis, eso no ha pasado en los concursos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No es que los mejores, tal vez desencantados por la manera como se maneja la cosa pública en el Ecuador, los mejores, entre comillas, deciden no participar en los concursos, porque no se creen los concursos, Giovanni. Pero precisamente hay que perfeccionar, Fabricio, los concursos, porque no hay que eliminar los concursos y entonces ahora el presidente Guillermo Lasso, el presidente banquero, va a decir, este va a la Contraloría, este me va a representar en la Fiscalía, me va o no investigar el Defensor del Pueblo, y entonces ahí efectivamente no se puede decir, digamos, construir un modelo democrático cuando hay concentración del poder. El hiperpresidencialismo que todos criticamos y que el presidente Guillermo Lasso cuando era candidato decía combatir, ahora resulta que le es muy cómodo y le gusta. Sobre la base de esta propuesta de que la Asamblea lleve adelante los procesos mediante concurso, entonces la postura es que se le quite esta atribución al Consejo de Participación. Esa sería una de las alternativas que podría haber ¿Ustedes se consenso. decantan por aquello? Es una de las alternativas. En todo caso, para nosotros está absolutamente claro, Belkis, que el modelo, la propuesta del presidente es inaceptable, es antidemocrática y conduce a la concentración del poder. Y en este sentido nos piden que le preguntemos si como movimiento ustedes van a hacer campaña por el no ante una eventual convocatoria de consulta.
Por este y por los otros términos, porque aquí no se nos han hecho las preguntas correctas. Están negociando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con política pública. ¿Hacia dónde va el Ecuador? ¿En dónde se invierten los fondos del petróleo? ¿A dónde van el tema de la recaudación tributaria? Y nosotros decimos que no podemos estar de acuerdo con eso. Esa sería una pregunta que un gobierno democrático haría. ¿Está usted de acuerdo con las privatizaciones? El gobierno acaba de mandar un decreto hace pocas semanas. Como lo hizo Durán Ballén en el año 95. ¿No es cierto? Sobre el tema del seguro social, el país le dijo Por ejemplo, pero además que le digan fuerte y claro al país. Quizás el pueblo no sepa qué es del Fondo Monetario Internacional, pero si le preguntan si usted está de acuerdo que lo que el país recauda por petróleo, por tributos, se va a educación y salud y no al pago de la deuda externa, el pueblo sí puede decidir. Oiga, pero puntualmente Belkis le preguntaba si ustedes van a hacer campaña por el no. Si es que la Corte Constitucional califica y finalmente el gobierno no se arrepiente porque le vemos muy dubitativo, efectivamente nosotros vamos a hacer de esa consulta un plebiscito, porque el pueblo ecuatoriano tiene una herramienta muy poderosa en su voto del 5 de febrero, que es rechazar fuerte y claro la política antipopular de un gobierno que no da respuesta. Ustedes podrían hacer, o sea, no descartan hacer lo mismo que el desaparecido Movimiento Popular Democrático hizo en 1986 con la consulta del ingeniero Febres Cordero, que yo me acuerdo clarito, era un muchacho, me acuerdo clarito de la campaña por el no en esa consulta popular. Claro, porque más allá de la voluntad de Guillermo Lasso, que dice yo no estoy en la papeleta, no señor, quien va a hacer las preguntas, quien va a someterse a la valoración del pueblo es el presidente Guillermo Lasso, quíralo o no. En esa consulta, en la papeleta, la foto del banquero presidente va a estar presente y el pueblo ecuatoriano obviamente va a tomar partido. Unos por las preguntas y otros frente a la gestión, porque es importante quién nos pregunta. Veamos, Fabricio, el tema de Chile, más allá del tema de la Constitución, del texto que pueda estar o no de acuerdo. Es evidente que el pueblo chileno le pasó factura al presidente Boric por sus malos números, pero Boric finalmente tenía 38%. El presidente Lasso tiene una credibilidad que no llega al 12%, es decir, 1 de cada 10 compatriotas le cree al presidente Lasso. Entonces, adivinemos qué es lo que va a ocurrir. Si el presidente está jugando con fuego y pretende con la consulta levantar sus números y tener respaldo popular, se va a dar con la piedra en los dientes. El pueblo lo va a rechazar y va a decir no a la consulta de Lasso. Correcto, Giovanni, gracias por el tiempo. Gracias. Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular, con su postura crítica respecto de la propuesta de consulta popular del Ejecutivo. 8:03. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.